Somos alumnas y alumnos del Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia y estamos realizando una investigación en el barrio de Benicalap junto con varios actores locales, con el fin de analizar cómo las condiciones de habitabilidad pueden influir en el aprendizaje y el bienestar de las niñas, niños y jóvenes del barrio. Esta experiencia es posible gracias a la colaboración con instituciones y organizaciones como Casa Caridad, IES Benicalap, Ultramarins 154 y la propia dirección del Máster de Cooperación al Desarrollo. Este proceso de aprendizaje en acción nos permite poner en práctica los conocimientos teóricos y las técnicas que hemos estado aprendiendo durante el primer año del máster. También, al estar en contacto con la realidad, nos permite aprender desde la experiencia, es decir, aprender haciendo, conviviendo, compartiendo e interactuando con las personas que viven en el barrio. Y además vamos a utilizar todo lo que traemos en nuestra mochila, como nuestro compromiso, nuestras ganas de aprender, nuestra motivación, nuestra sensibilidad y la visión crítica que ha reforzado el máster. Yo creo que la universidad tiene que salir de lo que es el espacio físico de la universidad en sentido real, pero también un poco metafórico, ¿no? Tiene que relacionarse de otra manera con las organizaciones sociales, con lo que está pasando en el contexto. Y conectar un poco con los colectivos sociales, ¿no? Ver, pues, crear sinergias, ¿no? Con otros colectivos y posibilitar, pues, espacios de diálogo entre diferentes actores y buscando, ¿no? Soluciones más colectivas para las problemáticas que tenemos aquí y que también son a nivel global. Hemos definido el marco teórico, el cual relaciona tanto las condiciones de habitabilidad como las políticas, procesos, instituciones y actores que influyen en las aspiraciones de aprendizaje y en el bienestar, teniendo en cuenta también los recursos personales, sociales, económicos, geográficos y culturales que las personas activan en este. Este marco teórico será abordado realizando un trabajo de campo en distintos espacios. Para ello, nos hemos dividido en 4 equipos de trabajo. Somos el equipo de Bienestar y Espacio Público y lo que estamos haciendo es investigar de qué manera los espacios públicos del barrio de Benicalap influyen en el bienestar de la juventud que reside aquí. Somos el grupo ligado a Casa Caridad. Nuestro objetivo es identificar cómo influyen las condiciones de habitabilidad de las familias que utilizan los recursos de la Casa de Caridad en el bienestar de sus hijos e hijas, prestando especial atención a la dimensión educativa de ese bienestar. Somos el equipo instituto y estamos investigando cómo influyen las condiciones de habitabilidad en los aprendizajes de los y las jóvenes del Instituto Benicalap. Nosotras somos el grupo de procesos y vamos a indagar qué elementos del aprendizaje en la acción facilitan u obstaculizan las aspiraciones de aprendizaje de los y las estudiantes del Máster de Cooperación al Desarrollo. Como ojos que han seguido el proceso, queremos contaros cómo ha sido. Hemos realizado un transecto por el barrio de Benicalap. Recorrimos sus calles, los puntos más emblemáticos e históricos y algunos de sus comercios. Además, pudimos tener contacto con la gente del barrio y ubicar los puntos en los que cada equipo iba a desarrollar su actividad. Realizamos también diversos talleres con la finalidad de preparar las técnicas que después íbamos a utilizar. Durante el taller de narrativas aprendimos que esta técnica sirve para obtener información, utilizando vivencias personales expresadas mediante dibujos. Estas cuentan una historia en base a una temática específica acorde al objetivo de la investigación. Un punto clave es el aprendizaje obtenido de esta experiencia concreta. Durante el taller de grabación y edición pudimos aprender el uso y montaje del equipo técnico necesario para registrar todo el proceso. Así pudimos conocer los diferentes planos, sonidos, técnicas de grabación y pequeños detalles a tener en cuenta. Por otro lado, tuvimos la oportunidad de explorar y descubrir las técnicas de edición de vídeos, las cuales serán usadas para la elaboración del producto final. Durante el conversatorio de planificación se expusieron diversas experiencias y puntos de vista de personas involucradas en procesos de planificación participativa en la ciudad de Valencia. Para la etapa de diagnóstico, los distintos equipos utilizamos diferentes técnicas para hacer las investigaciones. En el caso del equipo de espacios públicos, utilizamos la observación directa, el mapeo y los transectos y las entrevistas. En el equipo de Casa Caridad hemos utilizado entrevistas, encuestas y entrevistas a profundidad.
En el equipo IES Benicalab, camiseta verde, en la etapa de diagnóstico utilizamos diversas herramientas como el taller de narrativas. Pasamos unas encuestas con las estudiantes del instituto. También hicimos observación participante durante todo el proyecto. En el equipo de procesos realizamos un cuestionario con preguntas abiertas para conocer cuál era el punto de partida del estudiantado del máster. También grabamos entrevistas diarias tanto a las y los estudiantes como a las facilitadoras e informantes claves. Finalmente realizamos la observación participante en todas las etapas del proceso. Tras la obtención de información, los grupos utilizaron varias técnicas para el análisis de datos, como el programa estadístico SPSS para las encuestas, la transcripción y la codificación de entrevistas y otras técnicas en base a la experiencia de campo, teniendo en cuenta el marco teórico inicial. El equipo del Instituto Verde, de cara a elaborar las propuestas, lo que hicimos fue volver a las aulas con las que habíamos trabajado y presentar los resultados. Atendiendo a las oportunidades que ofrecía el instituto, hicimos un taller de propuestas. Nuestro grupo, el Grupo Azul, que ha trabajado con la Escuela Infantil de Casa Caridad, a partir de los resultados que hemos podido lograr gracias a las encuestas y a la entrevista que hemos hecho a las familias, hemos querido, conjuntamente a las familias, formular una propuesta de intervención. Por eso que hemos vuelto a la escuela infantil y hemos dejado ahí un buzón con el cual queríamos que las familias mismas dejasen de forma anónima propuesta de intervención ligada a 3 ámbitos de acción diferentes: su propia casa, el barrio y la escuela infantil misma. Elaboramos nuestras propuestas a partir tanto de las entrevistas como de la observación y de los mapeos y transectos que realizamos por el barrio. De las entrevistas, porque preguntamos directamente a las personas participantes si hubieran tenido la oportunidad de pedir algo al ayuntamiento, que le hubieran pedido para el barrio. Y por lo tanto salieron propuestas más ligadas a las infraestructuras. Mientras que las propuestas que hicimos a partir de la observación fueron más ligadas a temas como, por ejemplo, el fomento de la participación. El último día del proceso de aprendizaje en acción, el 9 de junio, se convocó a los distintos colectivos implicados en la investigación en la plaza de la iglesia, en la cual se iba a exponer con 3 pósteres de los distintos grupos los aprendizajes y las propuestas que habían salido de la investigación. A la vez, el equipo de espacio público emitió un vídeo del proceso. Sin embargo, el aprendizaje en la acción no acaba ahí, puesto que como cierre se han realizado 2 sesiones de sistematización de experiencias de las y los estudiantes del máster que han participado en la investigación. Esto nos sirvió para acercarnos a este nuevo método y además para interpretar de manera crítica todo el proceso y extraer aprendizajes y recomendaciones de mejora. Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, los alumnos han reflexionado, yo también he reflexionado sobre nuestro día a día, sobre nuestra realidad. Solo por el hecho de que se conozca la realidad en la que viven las personas de aquí de Benicalab, bueno, y en concreto ahora pues, las familias que vienen aquí a la escuela infantil, y que pues todo, que se conozca la realidad en la que viven y todo lo que sirva para mejorar esa realidad, pues fenomenal. Están desarrollando empatía, están desarrollando improvisación, están desarrollando muchísima flexibilidad también. Pues yo he tenido mucha curiosidad porque iba a empezar esto, iba a tener la idea de enfrentarme en carne viva con el contexto que iba a vivir. Y la verdad que de curiosidad se ha convertido luego en ánimo, en ganas, en fuerza, en energía. Tuvimos que hacer la primera toma de contacto con el instituto. Hemos ido igual un poco con miedo, yo especialmente, pero luego ya ha sido como muy fluido todo. Y no sé, me he sentido muy a gusto. Han sido muchos aprendizajes durante estas 2 semanas, han sido días muy intensos porque vas aprendiendo de tus compañeros, vas aprendiendo del contexto, vas aprendiendo de cada cosa que vas haciendo durante el día, también vas aprendiendo de ti mismo, de cuánto puedes aportar, cuáles son tus limitaciones y cuáles... Ha sido como todo sobre la marcha, ¿no? De ir descubriendo entre nosotras mismas.
al final tenías un mundo de cosas que querías hacer, que dadas las circunstancias muchas no pudiste hacerlas. Con el trasegar del tiempo vas viendo cómo resuelves de una manera alternativa las cosas que vayan surgiendo y pues vas superando esos obstáculos. Ponerte un poco los pies en la tierra de lo que realmente están siendo en el proceso participativo. Y a nivel emocional es que realmente se ha potenciado lo que ya venía pasando en el máster. Me está gustando mucho el poder compartir tanto tiempo con vosotras. Creo que estamos creando un vínculo que quizá no se había podido dar durante el curso. Me he estado planteando ganas de trabajar con gente joven, la verdad. ¿Qué me llevo de todo esto? Pues un montón de reflexión y yo creo que el haber generado reflexión en muchas personas, ¿no? Lo que me gustaría es agradecer a todas las personas que han organizado todo este proceso. Realmente creo que es un mecanismo muy bueno para aprender a partir de la práctica. Estoy como súper alegre y triste a la vez. Alegre de que se acabe y triste de que también tenga un final.